La personalidad humana. Un hombre nació en el año 1900, vivió 65 años y murió. Pero, ¿dónde se encontraba antes de 1900? ¿Y dónde podrá estar después de 1965? La ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta es la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte. Axiomáticamente podemos afirmar: el hombre muere porque su tiempo termina. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cada día es una onda del tiempo. Cada mes es otra onda del tiempo. Cada año es también otra onda del tiempo. Y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de la vida. El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada. La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo. Jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda, el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclides solo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene 7 dimensiones y la cuarta es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta. Nada puede estar más equivocado que este concepto, porque la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza. La muerte se halla íntimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que regresar a este mundo después de muertos, para repetir el mismo drama de la existencia. Mas si la personalidad humana perece con la muerte, ¿quién o qué es lo que retorna? Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el yo es el que continúa después de la muerte, que el yo es quien retorna, que el yo es quien regresa a este valle de lágrimas. Es necesario que nuestros lectores no confundan la ley del retorno con la teoría de la reencarnación enseñada por la teosofía moderna. La citada teoría de la reencarnación tuvo su origen en el culto de Krishna, que es una religión hindustán de tipo védico, desgraciadamente retocada y adulterada por los reformadores. En el culto auténtico original de Krishna, solo los héroes, los guías, aquellos que ya poseen individualidad sagrada, son los únicos que reencarnan. El yo pluralizado regresa, mas esto no es reencarnación. Las masas, las multitudes retornan, pero eso no es reencarnación. La idea del retorno de las cosas y de los fenómenos, la idea de la repetición eterna, es muy antigua y podemos encontrarla en la sabiduría pitagórica y en la antigua cosmogonía del Hindustán. El eterno retorno de los días y noches de Brahma, la repetición incesante de los kalpas, etc., están invariablemente asociados en forma muy íntima a la sabiduría pitagórica y a la ley de recurrencia eterna o eterno retorno. Gautama, el Buda, enseñó muy sabiamente la doctrina del eterno retorno y la rueda de vida sucesivas, pero su doctrina fue muy adulterada por sus seguidores. Todo retorno implica desde luego la fabricación de una nueva personalidad humana. Esta se forma durante los primeros 7 años de la infancia. El ambiente de familia, la vida de la calle y la escuela dan a la personalidad humana su tinte original característico. El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo,
Las costumbres degeneradas de los mayores dan a la personalidad del niño este tinte peculiar, escéptico y perverso de la época en que vivimos. En estos tiempos modernos el adulterio se ha vuelto más común que la papa y la cebolla, y como es apenas lógico, esto origina escenas dantescas dentro de los hogares. Son muchos los niños que por estos tiempos tienen que soportar, llenos de dolor y resentimientos, los látigos y palos del padrastro o de la madrastra. Es claro que en esa forma de la personalidad del niño se desarrolla dentro del marco del dolor y el rencor y el odio. Los altercados entre el padre y la madre por cuestión de celos, el llanto y los lamentos de la madre afligida o del marido oprimido, arruinado y desesperado, dejan en la personalidad del niño una marca indeleble de profundo dolor y melancolía que jamás se olvida durante toda la vida. En las casas elegantes, las orgullosas señoras maltratan a sus criadas cuando éstas se van al salón de belleza o se pintan la cara. El orgullo de la señora se siente mortalmente herido. El niño que ve todas estas escenas de infamia se siente lastimado en lo más hondo, ya sea que se ponga de parte de su madre soberbia y orgullosa o de parte de la infeliz criada vanidosa y humillada, y el resultado suele ser catastrófico para la personalidad infantil. Desde que se inventó la televisión se ha perdido la unidad de la familia. En otros tiempos el hombre llegaba de la calle y era recibido por su mujer con mucha alegría. Hoy en día ya la mujer no sale a recibir a su marido a la puerta porque está ocupada viendo televisión. Dentro de los hogares modernos el padre, la madre, los hijos, las hijas parecen autómatas inconscientes ante la pantalla de televisión. Ahora el marido no puede comentar con su mujer absolutamente nada con los problemas del día, el trabajo, porque ésta parece sonámbula viendo la película de ayer, las escenas dantescas de Al Capone, el último baile de la nueva ola, etcétera, etcétera. Los niños levantados en este nuevo tipo de hogar ultramoderno solo piensan en cañones, pistolas, ametralladoras de juguete, para imitar y vivir a su modo todas las escenas dantescas del crimen tal como lo han visto en la pantalla de televisión. Es lástima que este invento maravilloso de la televisión sea utilizado con propósitos destructivos. Si la humanidad utilizara este invento en forma dignificante, ya para estudiar las ciencias naturales, ya para enseñar el verdadero arte regio de la madre natura, ya para dar sublimes enseñanzas a las gentes, entonces este invento sería una bendición para la humanidad. Podría utilizarse inteligentemente para cultivar la personalidad de la persona. Es a todas luces absurdo nutrir la personalidad infantil con música arrítmica, inarmónica, vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños con cuentos de ladrones y policías, escenas de vicio y prostitución, dramas de adulterio, pornografía, etc. El resultado de semejante proceder lo podemos ver en los rebeldes sin causa, los asesinos prematuros, etc. Es lamentable que las madres azoten a sus niños, les den de palos, les insulten con vocablos descompuestos y crueles. El resultado de semejante conducta es el resentimiento, el odio, la pérdida del amor, etc. En la práctica hemos podido ver que los niños levantados entre palos, látigos y gritos se convierten en personas vulgares llenas de patanerías y falta de todo sentido de respeto y veneración. Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los hogares. Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los dos platillos de la balanza de la justicia. El padre representa la severidad, la madre representa la dulzura. El padre personifica la sabiduría, la madre simboliza el amor. Sabiduría y amor, severidad y dulzura se equilibran mutuamente en los dos platillos de la balanza cósmica. Los padres y madres de la familia deben equilibrarse mutuamente para el bien de los hogares. Es urgente, es necesario que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad de sembrar en la mente infantil
los valores eternos del espíritu. Es lamentable que los niños modernos ya no posean el sentido de la veneración. Esto se debe a los cuentos de vaqueros, ladrones y policías. La televisión, el cine, etc. han pervertido la mente de los niños. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico, en forma clara y precisa, hace una distinción de fondo entre el ego y la esencia. Durante los 3 o 4 primeros años de vida solo se manifiesta en el niño la belleza de la esencia. Entonces el niño es tierno, dulce, hermoso en todos sus aspectos psicológicos. Cuando el ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la esencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Así como debemos hacer distinción entre ego y esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. El ser humano nace con la esencia, mas no nace con la personalidad. Esta última es necesario crearla. Personalidad y esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. En la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente, a expensas de la esencia, el resultado es el bribón. La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que cuando la esencia se desarrolla totalmente, sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad, el resultado es el místico sin intelecto, sin personalidad, noble de corazón, pero inadaptado e incapaz. El desarrollo armonioso de la personalidad y la esencia da por resultado hombres y mujeres geniales. En la esencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado. En la esencia tenemos nuestras cualidades innatas, en la personalidad tenemos el ejemplo de nuestros mayores, lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela, en la calle. Es urgente que los niños reciban alimento para la esencia y el alimento de la personalidad. La esencia se alimenta con ternura, cariño sin límites, amor, música, flores, belleza, armonía, etc. La personalidad debe alimentarse con el buen ejemplo de nuestros mayores, con la sabia enseñanza de la escuela, etc. Es indispensable que los niños ingresen a primarias a la edad de 7 años, previo paso por el kinder. Los niños deben aprender las primeras letras jugando. Así el estudio se hace para ellos atractivo, delicioso, feliz. La educación fundamental enseña que desde el mismo kinder o jardín para niños debe atenderse en forma especial cada uno de los 3 aspectos de la personalidad humana, conocidos como movimiento y emoción. Así la personalidad del niño se desarrolla en forma armoniosa y equilibrada. La cuestión de la creación de la personalidad del niño y su desarrollo es de gravísima responsabilidad para padres de familia y maestros de escuela. La calidad de la personalidad humana depende exclusivamente del tipo material psicológico con el cual fue creado y alimentado. Alrededor de personalidad, esencia, ego o yo, existen entre los estudiantes de psicología mucha confusión. Algunos confunden a la personalidad con la esencia y otros confunden el ego o yo con la esencia. Son muchas las escuelas pseudoesotéricas o pseudo-ocultistas que tienen como meta de estudios la vida impersonal. Es necesario aclarar que no es la personalidad lo que tenemos que disolver. Es urgente saber que necesitamos desintegrar el ego, el mí mismo, el yo, y reducirlo a polvareda cósmica. La personalidad es tan solo un vehículo de acción, un vehículo que fue necesario crear, fabricar. En el mundo existen Calígulas, Atilas, Hitleres, etc. Todo tipo de personalidad, por perversa que ella haya sido, puede transformarse radicalmente cuando el ego o el yo se disuelva totalmente. Esto de la disolución del ego o yo confunde y molesta a muchos pseudoesoteristas. Estos están convencidos de que el ego es divino,
Ellos creen que el ego o yo es el mismo ser, la mónada divina, etc. Es necesario, es urgente, es inaplazable comprender que el ego o yo nada tiene de divino. El ego o yo es el Satán de la Biblia, manojo de recuerdos, deseos, pasiones, odios, resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencia de familias, razas, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos afirman en forma estúpida que en nosotros existe un yo superior o divino y un yo inferior. Superior e inferior son siempre dos secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior son dos secciones del mismo ego. El ser divinal, la mónada, el íntimo, nada tiene que ver con ninguna forma de yo. El ser es el ser y eso es todo. La razón del ser es el mismo ser. La personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser. Todo depende de nosotros mismos. Es urgente disolver el yo, el ego, para que solo se manifieste a través de nuestra personalidad la esencia psicológica de nuestro verdadero ser. Es indispensable que los educadores comprendan plenamente la necesidad de cultivar armoniosamente los tres aspectos de la personalidad humana. Un perfecto equilibrio entre personalidad y esencia, un desarrollo armonioso del pensamiento, emoción y movimiento, una ética revolucionaria, constituyen los basamentos de la educación fundamental.